Muy buenas tardes. En el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre una enfermedad muy frecuente, que es el virus del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual primero, es lo más importante. Generalmente, a veces no causa síntomas en muchas ocasiones, aunque en otras ocasiones, cuando no se diagnostica a tiempo, puede haber un papiloma humano de alto riesgo, produciendo lo que se llama un cáncer en alguna parte de nuestro organismo, generalmente en la vagina, en la vulva, en el ano o en la garganta, en la orofaringe. Existen 200 tipos de virus de papiloma humano. De esos 200 tipos, aproximadamente unos 40 producen lesiones, verrugas a nivel de la vagina o a nivel de los órganos genitales, mejor dicho. Existen dos categorías de virus de papiloma humano, el de bajo riesgo y categoría de virus de papiloma humano de alto riesgo. El virus de papiloma humano de bajo riesgo es aquel que causa verrugas a nivel de los órganos genitales. Podría ser la vagina, la vulva, el ano. Mientras que el de alto riesgo es el que puede producir cáncer. De estos de alto riesgo, generalmente hay varios tipos que pueden producir cáncer, pero los más frecuentes son el tipo 16 y 18. ¿Cómo uno se da cuenta de esta enfermedad? O sea, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Generalmente, cómo se contrae a nivel de las eh, relaciones sexuales sin protección, o sea, sin el uso de los condones, en personas que han tenido muchas parejas, tener muchas parejas o sostener relaciones sexuales con personas que han tenido muchas parejas. O sea, así es una causa de nosotros contraer esta enfermedad. También, como dijimos anteriormente, la falta de protección durante las relaciones sexuales, o sea, que no se use el no uso del condón. ¿Cuáles son las sintomatologías de esta enfermedad? Alguien me preguntaba el día pasado, una paciente muy preocupada, me preguntaba por los síntomas. Esta sintomatología, a veces los pacientes no saben que tienen la enfermedad porque puede no producir síntomas, pasa desapercibida, dura sus 2 o 3 años en el organismo y si es producida por un virus de papiloma humano de bajo riesgo, la persona se sana sin saber que la tenía. O sea que esa es la de bajo riesgo. Muchas veces no se sabe que la tenemos y la tenemos. Y lo que puede producir es verruga a nivel de los órganos genitales, por ejemplo a nivel de la vagina, y va a presentar las molestias que producen la verruga. Pero que cualquier medicamento que le calme el escozor, la paciente puede mejorar. O sea, se da como un paliativo para esos síntomas, porque no existe un tratamiento, como vamos a comentar más adelante, no existe como un tratamiento específico para ello. Entonces tenemos también el papiloma ya de categoría de alto riesgo, que es el que ese sí es peligroso porque puede producir cáncer a nivel vaginal, a nivel de la vulva, a nivel del pene, a nivel del ano, de la orofaringe. Bueno, ese es el cáncer, el virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se contrae? Ya dijimos que por las relaciones sexuales, pero muchas veces, déjenme decirles que muchas veces no debe haber solamente un coito sexual para que la persona se infecte con esta enfermedad, con este virus, sino que muchas veces cuando se pone al contacto, teniendo relaciones sexuales, se pone al contacto con las lesiones de alrededor que presenta esta enfermedad, como las verrugas, entonces la persona se puede infectar por el virus de papiloma humano. Muchas veces pasa desapercibido. Pueden pasar 2 o 3 años y la enfermedad, el sistema inmune de nosotros combate esta enfermedad y sale de nuestro organismo y nosotros ni siquiera sabemos que la tuvimos alguna vez. Entonces eso es cuando es causada por el virus del papiloma humano de bajo riesgo. Alguien me preguntaba también el día pasado que cómo uno previene esa enfermedad, que cómo se trata esa enfermedad, cuál es el tratamiento. El tratamiento muchas veces, como produce pocos síntomas esta enfermedad, a menos que sea ya de alto riesgo, producido por un virus de alto riesgo, el tratamiento es sintomático. O sea, tratar las verrugas, el escozor que produce, las molestias, porque produce mucha molestia cuando son producidas por virus de papiloma humano de bajo riesgo, causar las molestias y la sintomatología que produzca la enfermedad. Cuando son de alto riesgo, entonces ya
hay varios tratamientos y exámenes a realizar. Tenemos la crioterapia, tenemos la colposcopía, tenemos también un examen que se llama LEEP, LEEP, que eso es, yo sé que quizás no es muy mencionado ese tipo de tratamiento a nivel de la población, pero lo que significa es que las lesiones cancerosas a nivel de la vagina, del cuello uterino, perdón, se tratan mediante corriente eléctrica. Entonces, en eso consiste el LEP. Esas son básicamente las formas de tratarlo. Pero lo más importante de todo es la prevención. Como yo digo siempre en mis conversaciones con ustedes, la prevención de las enfermedades es lo más importante, o sea, que no lleguemos a tenerla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros, por ejemplo, mantenemos relaciones sexuales con una sola persona, no tener varias parejas, eso es muy importante, eso es lo principal, no tener varias parejas. La segunda forma de prevención es el uso del condón, durante las relaciones sexuales. Durante las relaciones sexuales vaginales, orales, anales, entonces el uso del condón. Y hay una particularidad, y es el uso de la vacuna. La vacuna, que se ha discutido en algunos países, se ha discutido bastante, es muy importante y es muy efectiva en un 99% de los casos. Sobre todo cuando la persona que se le aplica la vacuna no ha tenido relaciones sexuales todavía. La edad en que se debe aplicar esta vacuna por lo general es a partir de los 11 o 12 años de edad, pero por lo general se aplica desde los 9 años hasta los 26 años de edad. Como dijimos anteriormente, si la persona no ha tenido relaciones sexuales, la vacuna es más efectiva, porque como ya sabemos, existen por lo menos aproximadamente 200 tipos de virus de papiloma humano. Entonces, lo más probable es que desde que la persona comienza a tener relaciones sexuales, ha estado al contacto con uno de esos virus. La vacuna lo va a proteger contra los virus que todavía no ha presentado, o sea, con cuáles no ha sido afectado. Entonces, básicamente, esa es la forma preventiva. Ya hablamos del tratamiento, hablamos cómo se contrae la enfermedad. Y algo muy importante es el diagnóstico de esta enfermedad, que debí de haberlo comentado con ustedes primero, y es el diagnóstico que es bueno hacerse su Papa Nicolau. ¿Por qué? No nos va a diagnosticar virus de papiloma humano, pero sí va a diagnosticar alguna anormalidad en las células, que son las células van a tener una forma diferente, anormalidades que se van a presentar y que nos van a llevar a pensar en virus de papiloma humano. Entonces también tenemos la prueba de ADN contra virus de papiloma humano. Esta prueba de ADN generalmente nos va a diagnosticar cuando hay alguna infección por virus de papiloma humano de alto riesgo. Entonces de ahí la importancia de estas pruebas. Pero ante todo, prevención. Prevención, uso de protección durante las relaciones sexuales con el condón, tener parejas limitadas, o sea, número de parejas limitada, no tener varias parejas, y la vacuna. La vacuna es muy efectiva en un 99%. Hasta aquí nuestra conversación con ustedes. Esperemos que sea de utilidad también. Gracias.